Ahora en el programa, no solamente voy a presentar a Valeria Edelstein. Valeria habla habitualmente de química aquí, sino que Valeria se trajo, no sé si de la casa, pero trajo algo que para todos aquellos que alguna vez tuvimos algún contacto con la química, y si usted no lo tuvo, préstele atención a esto porque es una cosa extraordinaria que se hubieran podido clasificar, ahora lo va a explicar Valeria, los elementos. Esto es lo que se conoce como la tabla de Mendeleev. Por lo menos esto fue lo que aprendí yo en el colegio secundario. Y ahora Valeria nos va a explicar qué es cada uno de estos simbolitos, por qué hay tantos numeritos, por qué están organizados en filas, columnas, distintos colores, algunos tienen triangulitos. Contanos. Bueno, sí, esta es la tabla periódica y como vos lo dijiste recién, uno la asocia a Mendeleev, ¿no? Uno dice, la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev sentó las bases, la tabla periódica está basada en la que propuso Mendeleev, hoy tiene algunos cambios. Vamos a empezar por una primera pregunta. El hidrógeno, por ejemplo, tiene este numerito 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que es el primero que se descubrió, por ejemplo? Ajá. No. El primer elemento que se descubrió fue el fósforo, que lo tenemos aquí, con la P. El fósforo se descubrió en 1669. Ahora, un momentito. Sí. Pues estamos hablando de elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno. Porque fuimos rápido, pasamos... Vamos para atrás. Más o menos en el siglo XVII, Boyle dijo, un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en nada más. Eso fue como una primera definición que se dio. Ajá. Después vino Dalton, y Dalton dijo, pero ojo, que los elementos están formados por un único tipo de átomos. Un único tipo de átomos que entre sí son todos iguales, tienen la misma forma, el mismo tamaño, pero es un único tipo de átomos. Ajá. Más o menos para 1860 se conocían alrededor de 60 elementos diferentes. Se han descubierto alrededor de 60 elementos diferentes. Ajá. Entonces, en ese momento fue cuando apareció primero un químico que se llamaba Newland, que fue más o menos en 1864, que dijo, bueno, tratemos de ordenarlos de alguna manera. Ajá. Dalton ya había intentado ordenarlo, pero era como muy rudimentario. Bien. Entonces Newland dijo, bueno, mira qué interesante que si yo los ordeno a los que se descubrieron, el elemento 1 tiene propiedades parecidas al 8, el 2 al 9, no siguiendo este orden, no me mires en la tabla acá, yo te lo cuento. El 1 al 8, el 2 y el 9, y eso lo llamó ley de octavas, porque se repetían cada 8. Dijo, hay una periodicidad cada 8 elementos. Ajá. Lo que pasa es que cuando se iban más abajo en los elementos descubiertos, fallaba eso. ¿Pero por qué más abajo? Más abajo, cuando avanzaban, él los ordenó en función de lo que se llama el peso atómico. Peso atómico. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Entonces, los ordenó así. Entonces dijo, bueno, hay una periodicidad, pero me falla en algún lugar. Entonces apareció Mendeleev. Y Mendeleev dijo, bueno, está bien esta idea de que haya propiedades periódicas que se repitan, pero vamos a solucionarlo, este problema que falla, diciendo que si bien al principio se repiten cada 8, después necesito ampliar el periodo en el cual se repite. Entonces empezó a armar periodos más largos. Estas filas se llaman periodos. Espera un poquitito. La fila todas se llaman periodos. Toda la fila es un periodo. Ahí yo veo, por ejemplo, 5, 13, 6, 14, todos ahí tienen diferencia 8. Estas columnas se llaman grupos. Pero Mendeleev dijo también algo que fue grandioso, que es, nosotros no descubrimos todavía todos los elementos. Entonces, hay huecos en esta tabla. Él no tenía todos los elementos para construirla. Y lo que dijo maravillosamente fue, este elemento que está acá, que hoy sabemos que es el galio, en ese momento no se conocía el galio. O sea, quedó un hueco ahí. Era un hueco, dijo, este no lo conocemos. Pero lo predijo. Puedo predecir lo que es una herramienta poderosísima. Dijo, puedo predecir qué propiedades va a tener. Y lo llamó ECA aluminio, porque estaba abajo del aluminio. Y dijo, va a parecerse, va a tener algunas propiedades parecidas al aluminio. Y lo mismo dijo con el germanio. Dijo, yo no sé qué elemento va acá, pero sé que va a tener propiedades parecidas al silicio y lo voy a llamar ECA silicio. Hizo eso con un par de elementos y fue algo muy grande. Por eso es que sentó las bases de la tabla periódica. Nosotros hoy la tabla la tenemos ordenada por otra cosa, que es el número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo de un determinado elemento en su núcleo. El núcleo está formado por protones y por neutrones. Entonces, el número atómico... Pero tendrías que hacer un dibujito. Entonces, uno tendría... Tiene adentro, es como si, voy a ponerle un circulito. Sí. Uno tiene un circulito, adentro del circulito hay algunas particulitas que se llaman neutrones y otras que se llaman protones. Los protones tienen carga positiva. Y los electrones que no están. Los neutrones tienen carga cero. No tienen carga nula. Y hay electrones que están en orbitales alrededor esos son los electrones. Sí, que tienen carga negativa. Bien. Que tienen una masa muchísimo menor que los protones y que los neutrones. ¿El número de electrones que giran alrededor y los protones que están adentro es el mismo? Sí, porque los átomos son eléctricamente neutros. Cuando forman
cationes o forman aniones, ahí pueden, pues eso hay una diferencia. Pero los digamos, elementos pero acá... en los átomos de los elementos que son eléctricamente neutros tenemos el mismo número y ese número se simboliza con una Z. Es ese número que dijimos que era el número atómico, que es el número de protones, y también el número de electrones, porque son eléctricamente neutros. Entonces, para cualquier elemento, vamos a llamar elemento X, yo voy a tener esa Z que me está diciendo ese número, y los elementos en la tabla periódica están ordenados según número atómico creciente. Entonces, el hidrógeno tiene un protón en su núcleo, el helio tiene 2 protones en su núcleo, el litio tiene 3 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué saltamos del 4 al 5 y quedó todo esto en el medio? Estos elementos que están acá se llaman elementos de transición. ¿No estaban cuando estaba Mendeleev? En ese momento algunos se conocían, pero no estaba totalmente ordenada la tabla. Pero de todas maneras, tienen unas particularidades los elementos de transición. En general, la mayoría son metales. ¿Qué es lo que se espera que pase, que está predicho que tiene que aparecer un elemento en algún lado y no lo conocemos todavía? No, lo que pasa es que nosotros en la naturaleza podemos encontrar los elementos hasta el uranio. Que lo estoy buscando, Eso fue lo no que... lo puedo encontrar ahora. No Tiene que estar acá abajo, acá. El 92, número atómico 92. 92. El uranio. Ese es el último que se encuentra en la naturaleza. Es el átomo con más protones en su núcleo que podemos encontrar en la naturaleza. A partir de del uranio, de este elemento, nosotros existen estos. ¿Cómo se produjeron? Bueno, los generó el ser humano, los creó el ser humano usando reacciones que se llaman reacciones nucleares y se llaman a todos estos elementos que vienen después del uranio transuránidos. Okay, son elementos ahí más veo pesados. El último que es el 127. Sí. ¿Va a haber en algún momento un 128? Sí, se siguen descubriendo, se siguen creando estos nuevos. Lo que pasa es que estos elementos son elementos son elementos con núcleos bastante inestables, que tienen un decaimiento radiactivo. Entonces, no es tan fácil de aislarlos, no es tan fácil de determinarles sus propiedades. Esperá, sí. porque vos querés llegar rápido y en todo caso lo podemos hacer en 2 micros. Decime por qué tenés algunos triangulitos amarillos. Exacto. El triangulito amarillo, este es un símbolo bastante conocido. Hay algunos más arriba acá. Este es un símbolo bastante conocido. Lo que me está diciendo es que es radiactivo. Tiene un decaimiento radiactivo. Entonces emiten radiación. Decaimiento? Emite radiación y tiene lo que se llama un tiempo de vida media. Vive, sí, podemos decirlo así, vive una determinada cantidad de tiempo, que a veces es una cantidad de tiempo muy cortita y a veces es una cantidad de tiempo mucho más larga. ¿Dónde está el sodio? El sodio está acá. O sea, empecemos a hablar antes de terminar el micro, vamos a hacer otro, la próxima semana o la siguiente vamos a hablar un poco más porque te vas a quedar con ganas de contar. Claro que sí. Bueno, pero déjame que te haga esta pregunta. Decime los elementos más conocidos. El hidrógeno es uno. El hidrógeno es uno. ¿El oxígeno dónde está? El oxígeno, acá está con número atómico 8. Acá en esta parte tenemos los elementos, creo que son los elementos más conocidos. Tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, tenemos el carbono. El carbono es la base de la química de nuestra vida, es la base de la química orgánica. En nuestro cuerpo, si uno le pregunta cuáles son los elementos que están más presentes en un ser humano, en el cuerpo de un ser humano, uno dice CHONS. CHONS es carbono, hidrógeno, la H de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Antes de terminar este micro vamos a hacer otro y lo vamos a hacer la semana que viene o dentro de 2. Ella es Valeria Edelstein, va a seguir contando antes de que entremos en historias específicas a lo largo de estos programas, de historias específicas de cada uno de los elementos. Ahora vamos a terminar esta parte, seguimos con el programa y Valeria va a volver en otro momento.